Bien, ya estamos para continuar entonces con lo que habíamos anunciado. Tengo en mi poder el libro El modelo en la encrucijada, que es un trabajo realizado por los académicos Ricardo Paredes y Rodrigo Castillo, que definitivamente lo que trata es fundamentalmente, como lo han hecho otros en el pasado, el caso puntual de el otro libro llamado El otro modelo, cuyo autor, uno de sus autores es el constitucionalista, abogado constitucionalista Fernando Atria. Bueno, en este caso puntual, este libro pretende también ahondar en las causas, por ejemplo, del estallido social y si esas causas están o no relacionadas con un modelo que estaría fenecido o un modelo que requiere reformas urgentes. En fin, queremos precisamente profundizar con uno de los autores de este libro, Rodrigo Castillo, quien además es director del programa de regulación económica de la Universidad Adolfo Ibáñez, también es director ejecutivo de las empresas eléctricas, pero estamos entrevistándolo en su calidad de académico. Rodrigo, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días, Mirna, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación y por el interés por este libro que, como ustedes mismos comentaban, escribimos en conjunto con el economista Ricardo Paredes y que efectivamente es fruto de una reflexión académica, pero también coyuntural, contingente de los últimos años, y en el cual hemos intentado, y ustedes lo resumían muy bien, lo que hemos intentado hacer es, por una parte, hacernos cargo de algo que probablemente todos nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo, pero con más fuerza probablemente en el último año, y que dice, mira, la culpa de todos los males de Chile es el modelo. La culpa de la desigualdad, la culpa del enojo, la culpa de la frustración es el modelo. Y dijimos, mira, tal vez hace falta sentarse un ratito a, primero, definir este modelo. Segundo, contar la historia del modelo. El libro profundiza con bastante detalle en la historia de esto que podemos llamar modelo. Preguntarnos si existe algo así de pétreo, algo que fue inventado un día y a una hora por un conjunto de economistas que llegaban en un avión desde la escuela de Chicago, que es como la caricatura que muchos de nosotros tenemos. En fin, es un libro que, como ustedes mismos decían, es un libro escrito por académicos, pero no pensado en un público académico. Está pensado en un público mucho más amplio y como un aporte a un debate que actualmente creemos que es muy relevante. Bueno, justamente, Rodrigo, quiero entrar en ese tema porque ustedes tienen como, el prólogo lo realiza justamente el académico también de la UCLA y es el economista Sebastián Edwards, también columnista, que cuando vino el estallido social, pocas semanas después, él habló de que el experimento neoliberal en Chile estaba completamente muerto. Yo quisiera saber, porque aquí hay distintas visiones. Dijimos, por un lado, ¿no es cierto?, lo que plantea Fernando Atria, ¿no es cierto?, en su libro El otro modelo. Tú mismo has mencionado, por ejemplo, lo que plantea el rector de la universidad, Diego Portales, Carlos Peña, que señala que no es que la gente no quiera capitalismo, la gente quiere un capitalismo que realmente responda a sus necesidades, que puede resultar contradictorio, eso te lo vamos a pedir a ti que lo profundices. Y otros plantean, como Mario Weisblut, que lo que el economista Mario Weisblut, ex director de 2020, Educación 2020, cuando él dice, aquí lo que se necesita es más socialdemocracia. El país avanzaría, ¿no es cierto?, con el proceso constituyente hacia un Estado socialdemócrata. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen, analizando también, que es importante que lo digas, los últimos 30 años en Chile? Así es. Lo primero es que nosotros no fijamos una posición. Probablemente nuestro punto de vista se pueda leer en el libro, pero no tomamos partido en una dirección u otra, sino que intentamos hacer un análisis. Y nuevamente, tu resumen, Mirna, es muy correcto en el sentido que hoy día existe una gran confusión entre varios conceptos. Liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, probablemente sean tres conceptos que de algún modo tomamos como sinónimos cuando no lo son. Y de hecho parte del libro está encargado de hacer estas distinciones. En segundo lugar, y ya relativo al estallido social en Chile, pero también en general a los descontentos en el mundo. Recordemos nosotros los estallidos originales de España con el movimiento indignado, que también tiene una vertiente ideológica bien profunda y una discusión ideológica detrás bien profunda. Uno pudiera resumir, y acá estamos tomando en realidad una idea que es del profesor Eduardo Sabrowski, para declarar en la academia, es muy importante citar y no dar por propias ideas que no lo son, pero tomamos esta idea y él hace esta distinción entre dos grandes
maneras de interpretar el descontento. Una sería, como tú dices, las ideas que vienen de lo que podríamos llamar en términos muy generales la izquierda, aun cuando dentro de esa izquierda también hay muchos matices y sabores. Y en este sentido, ejemplificado probablemente en quien más ha escrito sobre el tema en el último tiempo, que es Fernando Atria, que lo que nos dice es que el descontento se debe a un agotamiento de un modelo hegemónico neoliberal, en el cual básicamente nuestro país ha hecho dos cosas. Primero, ha eliminado de lo público, de la preocupación de lo público, una serie de prestaciones o preocupaciones que tradicionalmente lo eran. Por ejemplo, salud, educación, pensiones, y las ha privatizado. Y en segundo lugar, y eso es la otra gran crítica que hace el libro, el otro modelo, pero también otros muchos escritos más académicos de Fernando Atria, lo que dice es, además la Constitución de 1980, lo que hace, con sus trampas, diría Fernando Atria, es evitar que de ninguna manera la deliberación política pueda modificar este modelo neoliberal. Por lo tanto, el descontento sería para superar el modelo neoliberal y volver hacia una manera de entender lo público y lo social que, en palabras del propio Fernando Atria, sería socialista en un sentido de fraterno y solidario. Carlos Peña, por su parte, dice probablemente todo lo contrario. Lo que él dice es lo siguiente: cuando un país como Chile, que hacia el año 1990 era todavía un país muy pobre, con un 50% o más, dependiendo cómo se midiera, de pobreza, cuando al mismo tiempo este país comienza poco a poco a desarrollarse y a aumentar sus niveles de acceso, cuando los pobres dejan de ser el 50 y pasan a ser el 10, el 8, dependiendo nuevamente cómo se mida y cuándo se mida, esas personas comienzan a creer que es verdad la promesa del capitalismo, es decir, que el poder acceder a ciertos bienes y servicios que en el pasado estaban solo restringidos a las élites, iban a poder participar de aquello que ellos miraban desde lejos como el éxito de esas élites. Me estoy refiriendo fundamentalmente a acceder a ciertos bienes de consumo como un auto o una casa, y muy especialmente poder acceder a la educación superior. Lo que va a decir Carlos Peña es que la promesa no cumplida del capitalismo, es decir, el que las personas al final del camino no han logrado acercarse o asimilarse a la élite, sino que por el contrario, se mantienen apartadas, no han logrado que esa promesa cambie sus vidas, y al mismo tiempo llegan a fin de mes llenos de deudas. Es eso lo que provoca el descontento, y que por lo tanto las personas lo que quieren es un modelo capitalista que funcione, en el sentido de que sea capaz de proveerles aquello que buscan, y que por lo tanto no estamos buscando algo más solidario, sino que algo que individualmente a cada uno de nosotros nos permita realizarnos en el capitalismo. Si ustedes se fijan, son dos visiones muy diferentes. Conversamos con el abogado Rodrigo Castillo, académico, que junto con el economista Ricardo Paredes acaban de publicar el libro El modelo en la encrucijada. Rodrigo, hay un aspecto también coyuntural del libro, que es que llega justo cuando se está por iniciar muy pronto, y ya partió en la práctica, el debate constituyente. Y usted, de hecho, perfila en el libro como un aporte a esa conversación y a esa discusión que tiene que tener el país en estos años. Y parten de una reseña de un contexto y una revisión que me pareció súper interesante de políticas públicas que se adoptaron en estos años en transporte público, por ejemplo, que es todo un emblema ahí del libertinaje de antes, a un sistema como el Transantiago y ahora Red, o el tema de la educación escolar, la educación superior que tú citabas recién, o el tema de las pensiones, que tiene además mucho interés ahora por toda la discusión que tenemos a propósito de las pensiones en Chile, y otros más, o varias otras áreas, y que las toman como... Nos metemos en todas las patas de los caballos. En las patas de los caballos de todas las políticas públicas que han sido más controversiales en estas últimas décadas, en realidad, en Chile. Ahora, a partir de ese contexto, ustedes advierten una cosa ahí que hay que tener en cuenta, que ¿tiene o no la Constitución posibilidades de predefinir o al menos estructurar ahí en lo grueso algunas de estas políticas públicas, o son materia de ley? Porque ustedes advierten que se está generando de manera irresponsable mucha expectativa en la Constitución que vamos a cambiar. Sí, yo haría una distinción, y creo que Ricardo estaría de acuerdo conmigo en lo siguiente. Primero, efectivamente, la Constitución actualmente vigente adolece de un problema de legitimidad de origen que yo por ahí he citado más de una vez
a Jorge Millas. Jorge Millas, en su discurso del año 1980 en el Caupolicán, ese mismo que todos recordamos por Frei, bueno, uno de los muy pocos oradores, fueron 3 nada más, fue Jorge Millas quien dijo al final de su discurso, que fue muy breve, el gran problema histórico de esta Constitución, aunque se apruebe, va a ser su origen. Y el gran problema histórico de los chilenos libres va a ser modificarla. Uno, y acá yo me incluyo, yo por mucho tiempo pensé que eso lo habíamos superado. En el último tiempo se hizo evidente que no lo habíamos superado. Por lo tanto, podríamos estar hablando mucho tiempo del contexto político que ha hecho necesario el que esa Constitución sea modificada. Cosa diferente es cómo la vamos a modificar y qué efectos eso tenga. Y en ese sentido, haciéndome cargo ya derechamente de tu pregunta, efectivamente, una Constitución no es la panacea para ningún país. Sebastián Edwards, de hecho, también lo ha hecho en más de una columna. Hay muchos ejemplos de constituciones maximalistas que garantizan, mira, el oro y el moro, y que en la práctica en sus países ninguna de esas cosas ocurren. Y constituciones muy minimalistas, como la inglesa, por ejemplo, que no está siquiera escrita, y que sin embargo en la práctica son países que garantizan muchas más cosas a sus ciudadanos. Por lo tanto, la primera cosa es que la Constitución en sí misma no garantiza el bienestar de las personas. Sí, eventualmente lo que puede generar es un nivel de cohesión hacia las instituciones del país que permita que a partir de esa cohesión sí podamos ir construyendo una sociedad mejor y más justa. Lo segundo es que efectivamente hay muchos quienes señalan, y acá me hago cargo de las palabras, por ejemplo, de Mario Weissflut, pero que son las de muchos también, en que nuevamente plantean un elemento con el que yo no concuerdo, y es ideológico. Tenemos una constitución ideológica hoy día, una constitución que es ideológica en una dirección. Yo preferiría tener una constitución que no fuera ideológica en ninguna, y hablar de un Estado social de derechos, como se ha dicho, socialdemócrata, nuevamente es un factor que divide, es un factor que al final lo que va haciendo es restar la posibilidad de que en el futuro, a través de leyes, todos podamos ponernos de acuerdo en qué queremos. Ahora, finalmente, de todas esas políticas públicas de las que hablamos, de todos los cambios que hay que hacer en Chile, probablemente la inmensa mayoría, y eso se ha demostrado en el último tiempo, no requieren en la práctica un cambio de constitución. Bien, Rodrigo Castillo, bueno, lamentablemente se nos acaba el tiempo, hay mucho que conversar acerca de tu libro, junto con Ricardo Paredes, El modelo en la encrucijada, o ver si todo lo que tú planteas, junto con lo que plantea Fernando Atria y lo que plantea Carlos Peña, podría incluso hasta juntarse todo en una misma juguera, hablemoslo así, y poder tener quizás, ¿por qué no?, una visión que pudieran tener elementos en común, para conversarlo en otro momento quizás. Te agradecemos mucho, Rodrigo, por este tiempo con ADN hoy. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.